Buenas noches a todos, mucho gusto. Vamos a proceder a la clase de Derecho Mercantil 3 para las secciones C y D de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de San Carlos de Guatemala. Creo que nos quedamos en el artículo 811, que es el lugar de entrega para el contrato de estamos en el contrato de transporte de cosas, artículo 805 al 865, al 823. Y entonces yo les había pedido que leyeran esos artículos y los referentes al contrato de participación. Entonces el artículo 811 dispone que el porteador, o sea el transportista, deberá poner las cosas transportadas a disposición del consignatario, es a la persona a la que van dirigidas las mercaderías, en el lugar, en el plazo y con las modalidades indicadas en el contrato. Si la entrega debería realizarse en lugar diverso del domicilio del consignatario, normalmente cuando son mercaderías de importación no conviene entregarlas en el domicilio del consignatario, porque eso implicaría que el transportista tiene que encargarse de los trámites aduaneros y el pago de impuestos. Entonces lo más lógico es que se entreguen cuando vienen mercaderías de fuera, o en el aeropuerto, o en el puerto, porque ahí están las aduanas. Y el trámite de importación ya es un trámite propio del comprador o del que va a recibir la mercadería. Y entonces del consignatario. Entonces normalmente la mercadería se entrega en el puerto, cuando son en el puerto, en el aeropuerto, en la frontera, para que el que haga la importación sea el consignatario. Ahora, si queda por cuenta del transportista los trámites aduaneros, que no es lo usual, entonces tendría que o dejarlo en una aduana, un almacén fiscal, que es un almacén general. No sé por qué. Ahora sí, perdón. Bienvenidos, estoy viendo que están presentes Navy, Fabi, Lilian, Navi, Beverly, Ana Rojas, Daniel, Josué, Gerson, Josué, Ligia y Mari. Perfecto. Entonces les decía que bienvenidos todos y muchas gracias por su atención. Se estaba descargando el teléfono, entonces ahora ya lo compuse. Lo normal es que se entregue en un almacén, en los puertos, aeropuertos o fronteras. Pero si lo va a entregar en una ciudad, en una ciudad del interior o en la ciudad capital, entonces puede ser que se entregue en un almacén fiscal. ¿Qué quiere decir eso? Se entrega dentro del almacén, en el recinto fiscal habilitado para el efecto, y ya será el consignatario el que tiene que realizar los trámites de importación de esa mercadería al territorio nacional, ¿verdad? Porque siempre hay trámites, aunque vengan de otro país, aunque sea del área centroamericana, hay trámites de importación y pago de aranceles aduaneros, ¿verdad? Además de otras disposiciones como fitosanitarias, porque no toda mercadería es de libre ingreso a Guatemala. O a cualquier país, tienen que tener ciertas disposiciones fitosanitarias con documentos que acreditan que la mercadería cumple con los requisitos del país de destino. Estoy viendo que hay algunas preguntitas por ahí. ¿Qué artículos vamos a ver hoy? Con mucho gusto estamos viendo los artículos del contrato de transporte a partir del 811 del contrato de transporte. Ya habíamos visto en la clase pasada el transporte de personas, y del transporte de cosas habíamos visto del 805 al 811. Entonces dice, el porteador, el transportista, deberá poner las cosas transportadas a disposición del consignatario en el lugar, plazo y con las modalidades indicadas en el contrato. Si la entrega debiera realizarse en lugar diverso del domicilio del consignatario, que es lo usual por lo que les digo de los trámites aduaneros, el porteador le dará aviso inmediato del arribo de las cosas transportadas. Señor consignatario, su mercadería ya está en Puerto Quetzal, en las bodegas de Puerto Quetzal. A partir de ese momento ya los puede recoger, ¿verdad? Y entonces presenta su conocimiento de embarque o el documento que le ha enviado el cargador para mandar. Los que hicieron su examen y les salió de entrega tardía,
Si le salió entrega tardía, yo voy a calificar los exámenes, pero obviamente depende del tiempo que se han tardado, así va a ser la calificación. No pueden volverse a examinar en extemporáneo si ya presentaron el examen una vez. Los que no pudieron examinarse en la primera oportunidad, mañana a las 8 de la noche va a ser el extemporáneo. Pero le repito, no es para los que presentaron tarde el examen. Para los que no se examinaron, por alguna razón justificada, les voy a pedir que además de mandar el examen, manden su justificación con el examen tanto en la plataforma de Google Classroom como por el correo, que ahora tomen nota que sí estaba malo la vez pasada, es axel.barrios@profesor.usac.edu.gt, que ese GT fue el que faltó. Pero por lo demás, no se preocupen, los exámenes que enviaron van a ser calificados y los que no se pudieron examinar por una causa justificada, pues se examinan ahora mañana en el extemporáneo a las 8 de la noche, ambas secciones. Gracias. Recepción de mercaderías. Quien asumiera el carácter de consignatario deberá recibir las cosas en un término de 24 horas. Porque supongamos que es un barco. El barco está 24 horas en el puerto y sigue de largo. Entonces no van a estar esperando a que llegue el consignatario a traer su mercadería. A partir del momento en que el porteador las ponga a su disposición, o sea, desde que le avisan, mire, ya está su mercadería en el puerto Quetzal, tiene 24 horas el consignatario para retirarlas. Y siempre que reúna las condiciones indicadas en la carta de porte. Si parte de los objetos estuvieran averiados, deberá recibir los que estén ilesos, siempre que separados de los anteriores no sufrieren grave disminución de su valor. Si se trata de alguna mercadería, digamos es, por decir algo, maíz o arroz. Vinieron 500 quintales y de los cuales 100 están averiados porque se mojaron con agua de mar, porque se quemaron, porque se perdieron, porque se rompieron los sacos por alguna razón. Hay que recibir los otros 400 quintales, lo que no está averiado. Salvo que lo que está averiado, por ejemplo, fuere un objeto, una máquina que si una parte está averiada no sirve toda la máquina, entonces ahí no, o que sufra grave disminución de su valor. Si compré una máquina y parte de la máquina viene averiada, arruinada, pues probablemente yo no recibiría la máquina porque las partes que vienen no tienen valor si no viene completa la máquina. Sufre grave disminución de su valor. Reconocimiento. El consignatario deberá abrir y reconocer los bultos en el acto de su recepción si el porteador lo solicitare, y si aquel rehusare hacerlo, o sea, si el consignatario rehúsa hacerlo, el porteador quedará libre de responsabilidades que no provengan del fraude o del dolo. Entonces, yo le digo, mire, revise su mercadería, por favor, revísela. No la quiero revisar, pero sin responsabilidad se la entrego. Pero usted rehusó revisarla. Salvo que aparentemente viniera bien la mercadería, esté empacada, y después resulta que lo que venía adentro no era, había un engaño, era un fraude o un dolo. Lo que venía adentro parecía una máquina, parecía un vehículo, parecía café, y lo que venía realmente era aserrín, pero se veía como que si fuera el producto que se había ofrecido, que se había transportado, ¿verdad? Salvo que se pruebe fraude o dolo, si no quiso revisarlo el consignatario, o sea, quien viene consignada la mercadería, se queda libre de responsabilidad del transportista si el consignatario no quiso revisar los fardos, los bultos. Si lo revisa y encuentra algo malo, obviamente ahí se determinaría. Averías. ¿Qué son las averías? Son los daños sufridos por la mercadería. Las acciones por averías o pérdidas caducarán si dentro de los 10 días siguientes a la entrega de las cosas transportadas no se presenta al porteador, al transportista, la reclamación correspondiente. En otras palabras, este artículo 814 nos está diciendo que el consignatario tiene 10 días para revisar la mercadería y decirle al transportista, mire, hay una avería aquí, hay un daño, o no viene completa la mercadería. Si no lo hago dentro de los 10 días, caduca la acción. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una imposibilidad de reclamar si yo no hice saber dentro de los 10 días al transportista, al porteador, que había una avería o una pérdida de la mercadería que estoy recibiendo. Flete a cobrar. Si el porteador se obliga con el remitente, o sea, el que le mandó la mercadería, el cargador, ¿verdad?,
a cobrar el valor de las cosas transportadas al hacer su entrega, o sea, en el contrato de transporte tiene que decir, por favor, es mercadería por cobrar. Usted se encarga de cobrarle al consignatario y no lo hace. El porteador será responsable frente a este si no hiciere tal cobro y no podrá exigirle el pago de lo que se le deba por el transporte. El porteador no cobró la mercadería, no puede cobrar flete. Y es responsable frente al cargador o al remitente porque no cobró el valor de la mercadería. Ahí le van 100 quintales de café, cóbremelos al consignatario. Y se le olvida al consignatario cobrarlo, le entrega la mercadería, no le van a pagar ni el flete y él es responsable del valor de la mercadería que no cobró. Es obvio, es buena fe esto, ¿verdad? Aquí es la ausencia de consignatario. ¿Qué pasa si cuando llega la mercadería al puerto no aparece el consignatario? Es el artículo 816. Si el porteador no hallare al consignatario en el lugar indicado, llega a Puerto Quetzal y no aparece el consignatario. Le avisa, le trata de avisar de que tiene 24 horas para recibir la mercadería y no aparece el consignatario, de hecho, las 24 horas que tenía que hacer. Si el porteador, o sea, el transportista, no hallare al consignatario en el lugar indicado, se dispondrá el depósito de las mercaderías por el juez local a disposición del cargador o remitente. Bueno, mire, no está el destinatario. Señor juez, por favor, ordene que se deposite la mercadería a nombre de él o que esté a disposición del cargador, quien pagó el transporte o quien la embarcó, o remitente, que es lo mismo, ¿verdad? Si el consignatario rehúsa recibir las mercaderías transportadas, se procederá en la forma indicada depositándolas a favor del consignatario. Miren, aquí está el consignatario, pero no me quiso recibir el embarque. Señor juez, por favor, deposítelas a nombre del consignatario. O sea, si no está, a favor del cargador. Si está, pero se rehúsa recibirlas, a favor del consignatario. Estas diligencias se tramitarán en la vía voluntaria. Uno diría consignación o depósito debiera ser en la vía de la consignación e incidente. Pero aquí es en la vía voluntaria, observándose el procedimiento de consignación. Es un poquito contradictorio aquí, ¿verdad? Porque para mí que el procedimiento de consignación es la vía de los incidentes. Porque el artículo en el Código Procesal Civil y Mercantil dice que las cuestiones que no tengan señaladas, eso está en la ley del organismo judicial, esa no la voy a tener aquí, creo yo. No recuerdo haberla visto recientemente, pero sí la tengo que tener por acá. Pero es el artículo 135 al 140, que dice que las contiendas o los asuntos que no tengan señalada una tramitación especial se tramitarán por la vía de los incidentes. Sin embargo, aquí habla que es el procedimiento voluntario. Y entonces, aquí realmente no es un juicio. Y entonces vamos a ver aquí cómo le hacemos. La jurisdicción voluntaria está en el artículo 401 y siguientes. Y dice que la jurisdicción voluntaria comprende todos los actos que por disposición de la ley, como es este caso, que dice que es en la vía voluntaria, o por solicitud de los interesados, se requiere la intervención del juez sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas. Solicitudes y audiencias se formularán por escrito ante los jueces de primera instancia y cuando fuera necesaria la audiencia de alguna persona se le notificará para que dentro del tercer día la evacúe, ¿verdad? Y la oposición, si hubiera alguna oposición, el asunto será declarado contencioso para que las partes acudan a donde corresponda a deducir sus derechos. Bueno, ahí dice. Entonces, aquí yo hubiera preferido que el artículo dijera que se tramitan en la vía de los incidentes, porque el incidente es un pequeño proceso que está regulado en la ley del organismo judicial en los artículos del 135 al 140. Sin embargo, aquí dice que si no es el consignatario, las diligencias se tramitarán en la vía voluntaria, observándose el procedimiento de consignación. Y para la consignación es un incidente. Entonces es un poco contradictoria la ley.
y antes de ordenarse la entrega de las mismas a quien corresponda, este deberá cubrir los gastos de transporte, almacenaje y accesorios y el valor de las mercaderías por su orden. Entonces, si acepta la consignación o el depósito de la mercadería consignada, el consignatario deberá cubrir los gastos de transporte, el flete, el almacenaje durante el tiempo que no recibió la mercadería y los accesorios. Esos son estiva, seguro, digamos cargadores. Eso es, la estiva es lo que hay que pagarle a las personas que descargaron del muelle, que lo cargaron en la bodega, lo apilaron en la bodega, eso se llama estiva. Y accesorios, si hay seguros, si hay algún tipo de certificación, si hay algún tipo... Y el valor de las mercaderías por su orden. Si las mercaderías fueran de fácil descomposición, porque puede pasar que la mercadería es algo perecedero, o hubiere peligro de que la cosa perezca, se procederá conforme a las disposiciones relativas a la venta de bienes en depósito y del precio que se obtenga se pagarán con preferencia los gastos mencionados en el párrafo anterior. En otras palabras, si la mercadería amenaza que se va a destruir, a deteriorar, entonces se va con el juez y le dice, mire señor juez, esto amenaza peligro y lo voy a vender. Y si hay peligro de descomposición, se venden bajo la responsabilidad de quien tiene estos bienes en depósito. Todo eso lo pueden ustedes encontrar en los artículos 3 y 38 del Código Procesal Civil y Mercantil. Vamos a ver qué dice el 3 y 38. El 3 no. El 38 probablemente sí. Responsabilidad del depositario, interventores, 38. Venta de bienes en depósito. Porque no hay que olvidar que al transportista le entregaron la mercadería para que la trajera al puerto. La tiene bajo su cuidado. Entonces él se tiene que liberar de esa responsabilidad. Durante el depósito no podrán hacerse más operaciones, es el 38 del Código Procesal Civil y Mercantil. Durante el depósito no podrán hacerse más operaciones que las de curso corriente. La venta de bienes, frutos o semovientes solo podrá llevarse a cabo con autorización del juez, quien para el efecto irá a las partes por el término común de 24 horas. El juez, al acordar la venta, fijará las condiciones en que haya de hacerse conforme a los usos de la plaza y atendiendo lo posible a las indicaciones de los interesados. Contra lo resuelto por el juez solo cabe la acción de responsabilidad. Pero todavía viene más lejos el artículo, dice, los depositarios e interventores, cuando se trate de bienes expuestos a deterioro, menoscabo o destrucción, son uvas. Se van a podrir porque no hay refrigeración y demás, hay que venderlas inmediatamente. Dispondrá la venta bajo su responsabilidad sin previa autorización judicial. O sea, cuando haya peligro de menoscabo, deterioro, etcétera, se venden bajo la responsabilidad del transportista, como lo indica el artículo 38 del Código Procesal Civil y Mercantil, que es donde dice que se procederá a la venta, como dicen la venta de bienes en depósito. Y del precio que se obtenga se pagarán con preferencia los gastos mencionados. ¿Cuáles son los gastos que se pagan en este orden? Los gastos de transporte, el flete, almacenaje y accesorios, estiva, seguros, lo que haya habido que gastar, el valor de los gastos de la venta también, y el valor de las mercaderías por su orden, ¿verdad? Responsabilidad del porteador, que esta es la responsabilidad del transportista, artículo 817. El porteador será responsable de la pérdida total o parcial de los efectos transportados. O sea, si se perdió la mercadería que él recibió para transportarla, es responsable de la pérdida total o parcial de los efectos transportados y de los daños que sufran por averías o retraso, a menos que se pruebe que se debieron a vicio propio de la cosa. Mire, esto venía mal empacado, venía con riesgo, era frágil y no venía marcado así, o venía en una forma en que de todos modos se iba a romper con solo manipularlo o con el vaivén del transporte, ¿verdad? O la cosa ya venía descompuesta o rota o oxidada, lo que fuera. Debido a su especial naturaleza, acaso fortuito, fue un accidente, fuerza mayor, un terremoto durante el transporte, hubo una tormenta, una tormenta ahí tendríamos que tener un seguro, ¿verdad? Fuerza mayor, o ha hecho instrucciones del cargador o consignatario. Por ejemplo, si le dicen al transportista, llévelo sobre cubierta.
Y es mercadería que se daña con el agua del mar, que es salada y que el sol, el frío, la lluvia, todos esos factores pueden arruinarla. Si el cargador o el consignatario dijeron, lleva la cubierta, no la ponga en refrigeración, no es necesario refrigeración. Llévela en un camión abierto, no es necesario que lo cierre, aunque llueva no le va a pasar nada. Y le pasa algo a la mercadería, es culpa del cargador o consignatario, si ellos dieron las instrucciones para que la mercadería fuera tratada en determinada forma. Tales daños se calcularán de acuerdo con el precio que hubiera tenido las cosas en el lugar y tiempo en que debieron ser entregados. O sea, el valor de las mercaderías perdidas, averiadas, dañadas, rotas, oxidadas o lo que fuera, se calculará conforme al precio de las cosas en el lugar en donde debieron ser entregadas. Tarifa diferida. 818. Los porteadores podrán convencionalmente exonerarse de la responsabilidad por retardo o limitarla tanto para este caso como para el de pérdida, solo mediante tarifas en las que se fije un flete más bajo que en las ordinarias y siempre que el cargador esté en posibilidad de optar entre la aplicación de esta tarifa reducida y la general, conforme a la cual el porteador responderá en los términos del artículo anterior. El porteador le puede decir a los cargadores, yo le tengo dos tarifas. Una que es como de la tarifa normal, la tarifa general, o si usted quiere que se vaya a granel o cuando haya lugar en el transporte, yo me la llevo cuando haya oportunidad. No, pero no le ofrezco un tiempo de entrega. Los porteadores podrán convencionalmente exonerarse de la responsabilidad por retardo. Yo le digo, si quiere que llegue dentro de una semana, me paga esta tarifa. Si no le importa el plazo en que llegue, yo cuando tenga espacio en el transporte, en el vehículo, yo me la llevo. Pero ahí no le puedo garantizar fecha de llegada. No le voy a pagar responsabilidad por retardo. O la limito para este caso como para el de pérdida solo mediante tarifas en que se fije un flete más bajo que las ordinarias. La tarifa ordinaria son 100, pero el flete diferido o el flete sin garantía de plazo ni de garantía de pérdidas o averías, ese se la voy a llevar, pero sin mayores cuidados y sin mayor plazo, como si me paga una tarifa más baja. Siempre que el cargador esté en posibilidad de optar entre la aplicación de la tarifa reducida y la normal, la general, conforme a la cual el porteador responderá en los términos del artículo anterior. Artículo 819, declaración defectuosa. Si el remitente entregare para el transporte efectos que causen un flete superior al que corresponda a la mercadería declarada, el porteador solo responderá del valor de los efectos declarados, del que se deducirá un 10% si el cargador hubiere obrado de mala fe. Hay una tarifa para llevar hierro o para llevar productos perecederos, etc. Yo le digo, no, mire, esto no es perecedero, le cambio. Le digo, no, ¿sabe qué? Está llevando carbón y lo que está llevando son cristal, ¿verdad? Con tal de pagar menos por el flete, yo le estoy diciendo incorrectamente la declaración. Me responden del valor conforme a la tarifa que declaró el cargador. Si dijo que era carbón, pues le van a pagar el valor del carbón. Todavía le van a deducir un 10% si el cargador hubiere procedido u obrado de mala fe. En caso que el remitente hubiera declarado defectos de valor superior al realmente embarcado, mandó carbón y lo que van y dijo que iban artículos de cristal cortado, o joyas, o telas, caras, etc., el porteador solo responderá del valor declarado, con deducción de un 10% si el cargador hubiere obrado de mala fe. O sea, si para querer que si se deterioran los bienes me los paguen y yo digo, mire, iba cristal cortado y yo estoy mandando carbón, solo me van a pagar el valor del cristal cortado, el valor del carbón, con deducción de un 10% si el cargador hubiera obrado de mala fe. Recuérdense que en lo mercantil siempre se castiga la mala fe y se protege la buena fe de las partes. Falta de responsabilidad. Se presume la falta de responsabilidad del porteador en caso de pérdida o avería de los efectos transportados cuando se deba a las siguientes causas. Primero, que las cosas se transporten con la conformidad del remitente dada por escrito en vehículos descubiertos, lo que les decía, ¿verdad? Siempre que por la naturaleza de aquellos debieran haberse transportado en vehículos cerrados o cubiertos. Lléveselo en cubierta, lléveselo en la palangana del pick-up, no importa, que no tenga
panel o que no vaya refrigerado o que no vaya en furgón. Llévelo sobre el barco, ¿verdad? En caso de transporte de explosivos, sustancias inflamables o corrosivas y otros artículos de naturaleza peligrosa. Si voy a mandar gasolina, voy a mandar pólvora, voy a mandar nitrato de lo que fuera que es explosivo, corrosivo o inflamable, no hay responsabilidad en caso de que se dañen los bienes. Y si las cosas se transportan bajo el cuidado de personas puestas por el remitente con tal propósito. Mire, yo voy a mandar la mercadería, pero va un custodio o dos custodios al cuidado de la mercadería. Ellos son los que van a vigilarla. Entonces la responsabilidad se traslada del transportista, del porteador, al cargador o al destinatario, ¿verdad? Me dicen, mire, le voy a mandar transporte de valores, pero yo voy a poner 2 policías armados para que cuiden el dinero. Le pasa algo a esa mercadería, es responsabilidad del dueño de la mercadería, ya sea el consignatario o el cargador, si ellos pusieron personal para cuidar la mercadería o los bienes transportados. Carros completos. Cuando el remitente haga la carga en carro o compartimiento completo, tendrá los siguientes derechos. Yo mando un furgón cerrado. Sellarlos por sí mismo o hacer que se sellen por la empresa. Se les pone un marchamo en el lugar de origen para que ese marchamo sea abierto en el lugar de llegada, para que nadie lo pueda manipular esa carga durante el traslado. Romper los sellos en presencia de persona facultada para recibir la carga y de un empleado autorizado por la empresa. Esos sellos que se le pusieron en el lugar de origen se rompen en el lugar de destino para determinar que no se abrió el furgón, el compartimiento cerrado donde viene la mercadería. La empresa tendrá derecho a obtener antes de la ruptura una constancia escrita del estado de los sellos. Bueno, mire, ¿vienen en buen estado o no vienen en buen estado? Vamos a hacer una inspección, se toman fotos y se hace un acta notarial de que los sellos vienen en buen o mal estado. Cuando para cumplir disposiciones fiscales o de sanidad se abriera el carro o compartimiento antes de llegar a su destino, saliendo de la bodega del transportista, la policía paró el furgón y dice, mire, quiero ver qué hay ahí. Sospecho que hay drogas, que hay materias ilícitas, que no es lo que viene declarado, que hay dinero en efectivo, lo que fuera. Entonces se hace constar que se tuvo que abrir el sello, romper el marchamo, porque la autoridad aduanera o de sanidad, fiscal o de sanidad, indicó que se abriera el carro o compartimiento antes de llegar a su destino. El empleado respectivo examinará los sellos antes de que sean rotos. El empleado de sanidad o el empleado fiscal, autoridad fiscal, ve que están buenos y que no están rotos y tomará razón de su estado y el de su número, como los marchamos tienen un número, ¿verdad? A continuación expedirá un documento en el que hará constar tales hechos y el número de los nuevos sellos. Hago constar como inspector aduanero que le quité los sellos, gracias, que le quité un sello, un marchamo que venía en buen estado con tal número, y a continuación del registro que se tuvo que hacer por razones sanitarias o fiscales, se colocó un nuevo marchamo en el furgón y ahí va. Y se le da un documento al transportista para que se libere de la responsabilidad de que no van a llegar los marchamos originales. En los distintos supuestos de este artículo, el porteador, el transportista, solo responderá de la integridad del carro, que vaya entero el furgón, que no esté con un boquete o compartimiento, y de los sellos, a menos que los daños sufridos se deban a caso fortuito o fuerza mayor. Lo chocaron, en una tormenta se averió el furgón y quedó todo torcido, y etcétera. Entonces ahí, es cierto, ya no viene entero, pero se deben a caso fortuito o fuerza mayor. O de un golpe se abrió el sello y eso lo tiene que demostrar el transportista que eso fue lo que ocurrió. No sé si hay una pregunta por ahí. Vamos a revisar. Ya les dije que el examen extemporáneo está programado para mañana a las 8 de la noche. Voy a recibir todos los exámenes que llegaron tarde. Lo único que si lo mandaron no se puede volver a examinar, ¿verdad? Si lo enviaron y llegó tarde, pues eso se va a reflejar en la nota. Si al subirlo a Classroom se ven cortadas las respuestas, pero lo mandaron por correo, entonces ahí está. Si entregó 5 minutos tarde, no hay problema, se le califica.
Si lo enviaron tarde, no hay problema. Si no, yo no pude enviarlo en Classroom, pero lo envió por correo, no hay problema. Por eso les pido que los manden así. Si muchos tuvieron problema a la hora de enviar el parcial por la medida del parcial, pues si lo mandaron por correo, por Google Classroom o si llegó, se va a calificar. Ahora, si lo mandaron al día siguiente, ahí ya no lo mandaron, ¿verdad? Yo les pediría que en clase no estén atormentándome con ese tipo de comentarios. Si tienen alguna duda de la clase, háganla, por favor. Como esta. Licenciado, le agradezco a Pache Simón. Licenciado, ¿qué pasa si hay algún accidente y se pierde toda la mercadería por el accidente? Bueno, ahí el transportista es responsable porque le confiaron la mercadería y él tiene que responder de esa pérdida. Él recibió una mercadería con valor declarado en tanto y hubo un accidente. El que debe responder de ese daño es el transportista. Pero aquí lo que se hace normalmente es que el transportista tiene que contratar una póliza de seguro para que su seguro le pague al cargador o al destinatario, al consignatario. También el cargador o el consignatario pueden contratar una póliza de seguro para cubrir la mercadería. Es lo más sensato. Esa mercadería tiene que estar asegurada. Pero si no hay seguro, el transportista, el porteador es el responsable, como dice el artículo 817. El porteador será responsable de la pérdida total o parcial de los efectos transportados y de los daños que sufren por avería o retraso, a menos que pruebe que se debieron a vicio propio de la cosa, a su especial naturaleza, a caso fortuito, fuerza mayor o a hecho o instrucciones del cargador o consignatario. Si se perdió y no hay justificación de que era vicio propio de la cosa, venía rota, venía descompuesta, venía podrida, venía oxidada, tienen que probarlo, el porteador lo tiene que probar. Que se debieron a vicio propio de la cosa, a su especial naturaleza. Es muy frágil, es un producto perecedero que no iba a durar de todos modos. Mandé un producto demasiado frágil. ¿Acaso fortuito? Bueno, ocurrió un terremoto o fuerza mayor, ¿verdad? Caso fortuito o fuerza mayor. O a hechos o instrucciones del cargador o consignatario. Me dijeron que lo pusiera sobre cubierta y eso necesitaba ir refrigerado o ir bajo cubierta o que se colocara dentro de los objetos frágiles y eso no lo dijo el cargador o consignatario. Tales daños se calcularán de acuerdo con el precio que hubiera tenido la cosa en el lugar de entrega. Esa es la responsabilidad del porteador. Lo más sano, lo más sensato y lo que se hace en el comercio internacional es que la mercadería debe venir asegurada. Tanto el transportista tiene que tener un buen seguro para cubrirse de esos riesgos, porque los accidentes ocurren, los aviones se caen, los barcos se hunden, los vehículos chocan en carretera o los asaltan o se le van los frenos, cualquier situación que ponga en riesgo la mercadería, tiene que venir asegurada la mercadería. Pero sí, muchas gracias, muy buena pregunta. ¿El seguro tiene que ser del país donde se compra el producto? No. El seguro tiene que ser... Aquí en Guatemala hay una ley de compañía. Si yo compro un seguro en Guatemala, lo tengo que comprar con una compañía de seguros autorizada para operar en Guatemala. Pero si el seguro lo compran en el lugar de origen, pues la compañía de seguros es la que va a responder, ¿verdad? El lugar donde se adquiere el seguro tiene que ser... Aquí en Guatemala hay como monopolio de las compañías de aseguradoras, que yo no sé qué tan beneficioso sea para los consumidores, porque a lo mejor en el exterior van a conseguir un seguro más barato y con una empresa más sólida, aunque las de Guatemala son bastante sólidas, ¿verdad? Y además tienen reaseguros internacionales, pero probablemente el costo es más alto localmente que con una empresa internacional, o por lo menos tengo la oportunidad de negociar el precio del seguro, ¿verdad? Pero en este sentido, como son contratos internacionales, a lo mejor el seguro, acuérdense que puede venir la mercadería comprada CIF, costo,
seguro, insurance, cost, insurance, seguro y flete. Freight. Entonces, CIF es costo, seguro y flete. Si viene mercadería con seguro, el seguro lo tiene que comprar el vendedor, ¿verdad? O el transportista, si es una empresa internacional, tiene su seguro en donde él tiene su sede, ¿verdad? No tiene que ser un seguro adquirido con una empresa guatemalteca ni donde se compra el producto, ¿verdad? Las partes pueden escoger. El seguro que mencioné que debe pagar el transportista es un seguro por viaje o anual, o cómo sería este seguro. Es la modalidad que opte. Habrá compañías de seguro que digan, mire, yo quiero un seguro sobre todo riesgo, sobre todas las operaciones que yo tengo, ¿verdad? Yo transporto $500 millones de mercadería al año, yo quiero que esa mercadería esté cubierta. O le dice la aseguradora, no sabe qué, pero decláreme cada viaje que haga y yo le voy a cobrar por el valor de la mercadería transportada. Cuando veamos las disposiciones del contrato de seguro vamos a poder llegar a eso, pero esas son negociaciones que cada quien hace con su compañía de seguros. Licenciado, entonces, ¿es el mismo remitente el que tiene que revisar los sellos y realizar el documento? No. El remitente, el cargador, sella la mercadería y le pone el marchamo. Y consignan el número del marchamo, probablemente en el documento de transporte, en el contrato de transporte. Cuando llega la mercadería, el consignatario revisa que los sellos estén. Imagínense que el cargador tuviera que mandar a alguien a abrir el sello aquí a Guatemala, ¿verdad? Él dice, mire, va con el marchamo número tal. Inclusive le toma una foto al marchamo para que se vea que va en buen estado. Cuando llega la mercadería se verifica que el marchamo esté entero. Si viene roto, pues ahí el porteador va a decir, el consignatario va a decir, mire, yo no recibo esa mercadería o la voy a revisar porque mire, viene roto y esto tenía que venir entero. No, es que fíjese que tuvimos una inspección sanitaria, una inspección de autoridades fiscales y nos dijeron que teníamos que abrir pero aquí está el acta en donde la autoridad que nos obligó a abrir el furgón para revisarlo, dijo que el sello venía bueno y que le colocó otro marchamo que es el tal número. Esto, mire, usted lo puede ver, no fuimos nosotros, fue la autoridad. Eso puede pasar. A nosotros nos pasó una vez que un cliente estaba transportando café y por alguna razón era una empresa nueva y que estaba construyendo sus bodegas ahí en la carretera de Salvador, en la carretera a Oriente, y entonces le cayó las autoridades. Dijeron, mire, abran ese furgón, ¿qué llevan ahí? Y metieron los perros y demás, y era café y siguió su rumbo, ¿verdad? Pero para mientras sí se tuvo que abrir el furgón y digamos, demostrar que era lo que iba en el furgón. Y sacaron casi toda la mercadería para poder revisar todo el furgón. Cuando terminaron se les pidió un acta que dijeran, mire, durante toda la diligencia, pues dijeron, mire, ahorita están rompiendo el marchamo. Y ahorita le vamos a colocar otro marchamo con otra numeración, pero por favor nos entregan un documento haciendo constar esta situación. Y así fue como se cubrió la posible duda de que alguien mandó un furgón cerrado con un marchamo y llega con otro marchamo. Tenemos que tener un documento emitido por la autoridad que ordenó abrir el furgón, de que el marchamo estaba correcto y lo rompieron para poner otro marchamo en el furgón. ¿Qué artículo toca? ...822, presunción de pérdida. Se presumirá perdida la carga, no pérdida, sino perdida la carga, que el transportador no puede entregar dentro de los 30 días siguientes a la conclusión del plazo en que debió hacer. El furgón iba a llegar en 2 meses, el transporte, y pasaron 30 días más y no aparece la carga, no ha sido entregada. Ya se le puede pedir al seguro que la pague porque se presume perdida. Si con posterioridad la encontrara el porteador, y aquí dice portador en este artículo, pero es porteador, el transportista, dará aviso a quien tenga derecho a recibirla, al consignatario, para que en un término de 8 días declare si consiente en que se le entregue. Mire, apareció su carga, teníamos que entregársela en 2 meses y pasó otro mes y no apareció. Entonces,
el consignatario ya se la reclamó al seguro, pero aparece la mercadería. O se la reclama al transportista, le dice, mire, me paga mi mercadería porque no me la entregó en 30 días después de la fecha en que tenía que estar aquí en Guatemala, o en el puerto donde tenía que ser entregada. Apareció. Entonces el transportista le dice al consignatario, mire, ya apareció su mercadería, ¿le interesa todavía? Tiene 8 días para decirme si le interesa o no, sin gastos adicionales. No me va a cobrar almacenamiento ni más gastos, ¿verdad? Usted se tardó más de 30 días en dármela. ¿En el punto de partida o de destino? ¿Dónde prefiere que se la entregue? No, ¿a dónde venía la mercadería o de dónde salió? En caso afirmativo, si el porteador hubiera cubierto la indemnización, esta le será devuelta al entregar la carga. Ya le pagaron la mercadería perdida porque se había pasado a los 30 días, pero el consignatario dice no, o el cargador dice no, devuélvame la carga, está bien, se la acepto. Aquí está su indemnización. Ahora, eso sí, no me cobre gastos adicionales, ¿verdad? Mermas. El porteador no responderá por pérdidas o mermas naturales. Los productos tienen mermas. Digamos, se evaporan. El café tal vez pesaba 1 quintal cada saco, pero si estuvo sujeto, por ejemplo, a calor o al mero transcurso del tiempo, a lo mejor perdió un poco de agua. Entonces va a perder peso. Eso va a llegar, el quintal ya no va a ser de a quintal, sino va a ser de 95 libras. Pero es por mermas naturales. O los productos sufren pues algún tipo de deterioro por el transcurso del tiempo o por el mero transporte. Se asienta, ¿verdad? Pierden peso, pierden volumen, pierden alguna característica. Esas no son responsabilidad del porteador, sino que las soporta el consignatario, porque es natural que ese producto se deteriore en esa forma. Ahí lo vamos a dejar. Casi son las 7, les agradezco su atención. Los que si se cobró el seguro, ¿se reembolsa? Pues sí, probablemente el seguro se apareció, es tema de buena fe. Recuérdense que todo el derecho mercantil se basa en la buena fe. Obviamente, si yo le cobré al seguro que se había perdido la mercadería y después aparece y la acepto, pues entonces yo le tengo que decir al seguro, mire, apareció la mercadería, la acepté y aquí está su indemnización que me había pagado el seguro. O a lo mejor la había pagado el porteador, entonces se le tengo que devolver al porteador. O el seguro del porteador, ¿verdad? El seguro del porteador dice, mire, el seguro le paga al consignatario o le paga al porteador para que éste le pague al consignatario. Pero como apareció la mercadería, entonces si el consignatario la aceptó o el cargador la aceptó, le devuelven la indemnización al porteador, al transportista. El transportista le tendrá que decir a su seguro, mire, afortunadamente apareció la mercadería y aquí está el valor de la indemnización que yo le había cobrado o que usted me estaba pagando, ¿verdad? No sé si tienen alguna otra duda, les agradezco su atención y los veo a los del extemporáneo mañana a las 8. A los del examen, la clase normal será el día jueves a la misma hora y por este mismo canal. Feliz noche.